Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Hoy vamos a platicar con la doctora Daniela Camacho. Ella es especialista en audiología y otoneurología. Tenemos problemas que van creciendo con la tecnología. Ya en otras ocasiones hemos hablado de este tema. Muchas personas al poco tiempo van perdiendo la capacidad auditiva. Mucho se responsabiliza el tema del uso de audífonos en los aparatos celulares. Los jóvenes utilizan mucho eso. Las grandes compañías de teléfonos celulares y de empresas de música se han visto obligadas por los ministerios de salud que regulan a que tengan, no sé si ustedes han visto los aparatitos que tienen autorregulación y te dice el volumen malo, te una advertencia. Vos le subís el volumen al aparato, lo tiene la Apple y te dice el alto volumen puede provocar daños al oído, que no sé qué, que no sé cuánto, y vos le das a aceptar, ya estás informado. Y hay una aplicación en los teléfonos celulares y en estos aparatos de reproducción musical que te dicen que los puedes dejar abierto o regulado. ¿Qué quiere decir? Que aunque le des todo el volumen, nunca va a pasar del daño que te puede provocar en el oído. Hay personas que escuchan horrible, uno va a los mercados y a veces va a las tiendas. Yo no sé, la gente cree, los comerciantes tienen un concepto errado de la música. Y pasa en todo, en grandes hoteles, grandes centros comerciales, mercados, desde el más popular hasta el más caro. Contratan a un chavalo que el pobrecito anda hecho papilla ya. Solo te pone música reggaetonera, música horrorosa, gritona, y uno va entrando a la tienda. ¡Ay, cuánto vale esto! Bueno, ¿y qué es eso? Que yo no voy a estar peleando, yo quiero estar tranquilo. La música ambiental, los colores, los médicos, los especialistas te los dicen. La música ambiental, la música agradable, bajo volumen, los colores bonitos, entusiasman a la gente, le cambian la actitud. Por eso en las grandes empresas que les gusta explotar a los trabajadores, tienen buena música, tienen bonitos colores, varios incentivos para que la gente esté animada. Eso deberían aprender los comerciantes. La mayoría comete ese grave error. Contrata a alguien, buscate un sonidista. Y lo hacen las instituciones también. Lo hacen las instituciones. Buscate ahí un sonido. Vamos a hacer una feria, que no sé qué. Vamos a hacer la movilización tal. Vamos a hacer el simulacro tal. Todas, hasta las instituciones. Contratan a alguien que ni sabe de sonido. Se pone los audífonos ese chaval y empieza a todo volumen a poner música en la puerta. Uno va entrando. Y la gente hasta que arruga la cara. Me imagino que la gente debe ver eso. ¿Cómo no vas a ver vos, gerente o director de un área, que la gente que va llegando a tu actividad arruga la cara apenas va entrando al edificio? La música te está molestando. Entonces aprende eso. Contratarlo, pero decirle, por favor, bájale el volumen. Yo, en varias ocasiones, por mi especialidad, por este tipo de trabajo que tengo y en algunas cosas que he capacitado y eso, voy a algún evento o estoy dirigiendo un evento, yo le digo a la persona, mira, por favor, hace lo siguiente. Yo sé que vos sos el encargado de la música, que sos el que te la sabes toda, pero bájame el volumen. Ahorita la gente está platicando, no quiere bailar. Van a bailar después, se van a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo veniste? Que no sé qué, te devuelvo. Que yo vine tarde, que ya comenzó. Mira, me perdí el discurso, qué tal cosa, la premiación. Porque son eventos de todo tipo. Me pasaba con la crónica deportiva cuando hacía esos eventos. Contrataban a los músicos, ahí buscaban un tipo ahí a todo volumen. Calmate, le digo, no, mira que ahorita la gente está comiendo. No, vamos a platicar, van a conocerse, van a hacer entrevistas de las personas que vinieron. Y eso molesta a la entrevista del periodista. Bájale el volumen. Cuando yo te diga, vos le subí. Te reventar los oídos porque la gente quiere bailar. Pero hay que hacerlo. Y esas cosas no se hacen en las instituciones, no se hacen en las empresas. Y eso es tema de salud, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No pensamos en eso, ¿verdad? Casi nunca. Claro que no, pero fíjese, ese término se le conoce como contaminación con ruido. Sí, acústica. Así es, y efectivamente la pólvora es una de ellas, doctora, y no sé si ustedes hicieron algún consejo en estos días, pero es contaminación acústica. Claro, es contaminación. Todos los ruidos que exceden la capacidad, en este caso de 85 decibeles, que es cuando ya empieza a haber daño a nivel de la célula auditiva, todo eso se considera como contaminación por ruido. Sí. Desgraciadamente y por normativa aún no se ha dado ese tipo de reglamento para poder aminorar ese tipo de... Pero será legal. Bueno, legalmente hay, fíjese, hay incluso las alcaldías tienen un departamento que se llama de medio ambiente e infraestructura. En todas las alcaldías, tienen ordenanzas municipales. Doraldina Celedón, no sé si usted tiene el gusto de conocerla, escribió un libro sobre contaminación acústica, la saludamos, debe estar allá al lado de este lío, una periodista muy acuciosa. Y se han hecho varias cosas, varias normativas, pero la aplicación cuesta, porque la gente, el vecino puede hacer una fiesta, pero de repente pone un bar y cuesta que un inspector llegue y le diga, mira, no puedes molestar a la gente, tienes que tener cierto nivel. Y yo creo que podría ser también falta de no sé, de educación. De concientización, sobre todo en la población,
y sobre todo de que sepan que realmente están dañando sus oídos por el exceso o la exposición a ruido muy intenso. Ahora, ¿el ser humano cuándo empieza a, o no debería nunca bajar su capacidad auditiva, su sensibilidad? Realmente, claro, la capacidad auditiva se va deteriorando a partir de los 20 años de edad. O sea, ya se da propiamente ese envejecimiento progresivo de la célula, y obvio, si tenemos cofactores adicionales como por ejemplo exposición a ruido muy intenso, enfermedades degenerativas como diabetes, presión alta, infecciones de oído, pues todo eso pues va deteriorando mucho más la audición de la persona, ¿no? Pero en los últimos años ha tenido que ver mucho el comportamiento, la tecnología, la forma como escuchamos música en el daño a la gente. ¿Cuál es la persona, digamos, que usted ha tratado, que diga usted, esto es por contacto directo con el ruido? Claro, mire, efectivamente la gente joven, en la actualidad, estamos percibiendo, y eso a nivel mundial, porque eso a nivel mundial, que la gente joven empieza a deteriorar su audición, todo debido al uso excesivo de auriculares a volúmenes muy altos, y eso realmente está muy bien descrito en la literatura científica, de que eso es la primera factor en gente joven de pérdida auditiva. De hecho vivimos en un mundo ruidoso, ¿no? Así es. Por las maquinarias, sí, los no motores. solamente eso, sino sobre todo el uso tan prolongado de auriculares, y sobre todo los que se introducen dentro del oído, que son los que causan más daño a nivel de la audición, ¿no? Sí. Hay unos audífonos de 2 pesos, le digo yo a la gente, porque uno puede comprar ahora audífonos de 2 pesos y se los meten literalmente, como usted dice, ya nos van encima de la, ¿cómo se llama la parte donde se acomoda? De la concha, no, ya no, sino son intracanales, o sea, ya son por dentro del oído, y esos son los que son más riesgosos, ¿verdad? Exactamente. Se le recomienda a la población joven que utilice los de concha, los como los tenemos aquí en la radio, que son pequeños y te cubren un poquito la oreja. Y sobre todo que utilicen el audífono no más de 30 minutos diarios, a un volumen de preferencia moderado. O sea, podría ser un 30, un 40% o 50%. No, menos del 50%. Menos del 50%, ¿verdad? Sí. La gente lo topa de viaje. No. O sea, menos del 50% para que no haya pues un daño ya acelerado, ¿no? Ahora, la doctora Daniela Camacho está en audiología y otoneurología del Hospital Militar del PAME. ¿Tienen ¿qué cosa es? ¿Como una clínica, un departamento? Es un departamento, es una unidad de audiología que estamos ahí haciendo lo que es el protocolos de estudio, o sea, en abordaje al paciente auditivo. Ahí hacemos consulta médica especializada de audiología, hacemos estudios específicos para determinación de pérdida auditiva, como por ejemplo la audiometría tonal, la timpanometría, tamiz auditivo también, que son estudios de primera elección para poder decirle a un paciente, ¿tiene pérdida auditiva? ¿Qué tipo? ¿Qué grado de pérdida auditiva? Y cuánto es el daño que tiene. Y ya de ahí podemos dar una orientación diagnóstica de qué enfermedad del oído tiene que le está propiciando pérdida auditiva, y si es candidato o no de usar equipo o prótesis auditiva. Porque es muy, muy importante de que no todo mundo pues puede utilizar un equipo auditivo. Sí, los auxiliares que le llaman, que son los audífonos. Exactamente. Ahora, en el área donde usted está, en el hospital en general, en el PAME, en el hospital militar, ¿quiénes le remiten a usted? O sea, ¿qué médico o doctora le dice, mire, esta persona debe ir a su área? Sí, generalmente nosotros trabajamos en conjunto con el servicio de otorrinolaringología, que son los médicos de primer contacto para pacientes con pérdida de audición, en los cuales, bueno, pues ya ellos nos refieren acá a la unidad, pues para el abordaje auditivo. Pero ¿en qué condiciones, en qué caso, por ejemplo, llega una persona y cuáles son, digamos, los parámetros para que le digan esto ya no me toca a mí, le toca a la doctora Camacho? Ok, el otorrino ahí determina si es un problema quirúrgico o un problema médico de oído, o un problema de rehabilitación auditiva, que es cuando ya a nosotros nos los mandan, y si identificamos que es problema auditivo, es ahí cuando nosotros entramos para poder tratar y rehabilitar al paciente. Esa es como que la diferencia de que el otorrino, bueno, puede operar oído, puede medicar también oído, pero rehabilitar auditivamente pues ya no, o sea, ya es el área de audición, ¿no? Y según el comportamiento que tenemos en esta zona,
¿Cuándo la gente se preocupa por el oído? Pues ¿O no nos preocupamos? Fíjese que sí se preocupa porque o empiezan a preocuparse cuando ya no pueden entender una conversación a una intensidad normal, cuando se sienten, tienen la necesidad de que le repitan las cosas, tienen la necesidad de que aumenten el volumen del televisor, o sencillamente, inclusive tienen problemas familiares en el cual la familia dice, es que no me escucha o siento que me estás gritando o empiezan ya a tener conflicto a nivel interno familiar porque el paciente no está escuchando. No se está comunicando. No se está comunicando. Ahora, pero ¿cómo nos percatamos de que una persona tiene problemas auditivos? ¿Cuáles serían los signos a observar de una persona que tiene problemas auditivos? Generalmente son pacientes, primero, que se aíslan. Si estamos hablando de, por ejemplo, pacientes ancianos, generalmente tienen el comportamiento de aislamiento, empiezan a deprimirse y, bueno, empiezan la necesidad de que le repitan las cosas, que le griten, que no entiendan cuando le hablen, aumentan el volumen del televisor. Pero ¿Hablan más fuerte? Hablan más fuerte o porque creen que no lo están escuchando. Exactamente, o inclusive pueden hablar de menor intensidad. O más bajo, por lo que les resuena en el cerebro. Exactamente, por problema o la condición dentro propiamente del oído. Y sobre todo, pues eso es lo que vemos a nuestros pacientes, que ya su relación interpersonal, tanto social como laboral, como familiar, pues se va deteriorando progresivamente, ¿no? Y realmente se considera la pérdida auditiva como un problema de discapacidad. Exacto. O sea, ya estamos hablando, ya es una discapacidad que estamos tratando de poder rehabilitar. ¿Sí? Y eso pues lo hacemos ya sea con el uso de una prótesis auditiva, un equipo auditivo, o en su defecto algún procedimiento quirúrgico o medicamentoso, pero eso ya va a depender de qué tipo de pérdida y qué tipo de enfermedad dentro del oído tiene que le está propiciando ese problema, ¿no? Ahora, las causas, como usted dice, de la pérdida de la sensibilidad auditiva tiene que ver con la exposición a los ruidos, pero también con el uso de los hisopos para la limpieza, que yo no sé, en las bolsitas plásticas o en los cartones donde lo venden, la primera advertencia que te dicen que no es para eso. ¿Por qué tenemos ese concepto? Bueno, realmente eso ya es una idiosincrasia que nos han creado. En toda la región, ¿verdad? En toda la región. Sí, no solo Nicaragua. Exacto. De que el hisopo nos apoya a la limpieza del oído y la verdad no es verdad. O sea, realmente ¿El hisopo para qué lo crearon? El hisopo realmente es una incógnita, pero realmente el hisopo es solo utilizarlo externamente. Para aplicar cosas, ¿no? Me imagino. Pero nunca introducirlo porque es lo peor que pueden hacer, porque lo único que hacen es que van introduciendo más y más y más la cera, ejemplo, y se va haciendo el tapón de cera. Bloqueando. Y se va bloqueando. Eso es lo primero. Lo segundo es que se puedan perforar la membrana del tímpano y ahí sí ya es un problema pues más grave, ¿no? Sí. Me imagino que a usted le han contado que hay gente, y yo he visto que y lo hacen mucho los conductores. Ojo, conductores, se meten hasta llaves del vehículo en el oído. Exacto, llaves. Y uno dice, ¿qué estás haciendo? Y lo hace hasta que se duerme, dándose en el oído. Sí, no, la verdad es que mucha precaución, no introducir absolutamente nada al oído. Las trabas que usaban las viejitas, antes, ahora usan las mujeres también, pero muy poco. Unas cositas negras, ¿te acordás? Las ocupan también las personas. Sí, no, también es eso. No solamente el uso de hisopo, que está contraindicado totalmente, sino realmente los problemas que causan pérdida de audición, no solamente es la introducción de cuerpo extraño, sino también hay problemas de infección de oído, enfermedades genéticas que pueden generar daño en el oído, enfermedades degenerativas. Yo siempre les digo a los pacientes, si tiene diabetes, presión alta, hay que controlarse, porque no solamente la presión y la diabetes puede generar daño al corazón, al cerebro, no, también daña al oído, y progresivamente o súbitamente, o sea, rápidamente. Exacto. Entonces, y aparte, bueno, también, ejemplo, hay algunos medicamentos que pueden causar daño
progresivo o rápido también en el oído. O sea, realmente la complejidad de enfermedad auditiva no es solamente por exponerse a ruido muy intenso, sino son otros factores que tenemos que estudiar. De la salud en general. Exactamente, de la salud en general, del por qué está causando la pérdida de audición, ¿no? Bueno, hablamos del hisopo de esta manera tan drástica porque yo creo que es necesario. Como le digo, a veces llegamos a ver personas que sí hacen eso. No crean que estoy bromeando. Eso de que algunos conductores de vehículos utilizan sus llaves y se las meten al oído, literalmente. Eso es una cosa espantosa. Y digo, esto tienen problemas serios auditivos porque algo se deben de haber dañado. Si el hisopo es dañino, que se supone tiene un algodoncito en la parte de adelante, pero recuerden que tiene una cuestión de plástico horroroso y cuanto más barato, más dañino. El peor todavía. El hisopo sí se usa para la limpieza. Yo he visto que a veces limpian ¿cómo le llaman? El pabellones. La parte del oído, esos canalitos. En los niños o personas que todavía no se pueden bañar bien, no tienen, están aprendiendo la higiene. Las mamás o los especialistas te limpian y uno se puede limpiar también, pero no metérselo. O sea, no te lo puedes meter porque el oído, según he aprendido, tiene también su propio proceso de limpieza, ¿verdad? Exactamente. Y la cera no es dañina. La cera es protectora. O sea, no se quita la cera a menos de que si el paciente produce mucho o excesivamente, bueno, tiene que acudir a su médico. Algo debe estar pasando. ¿verdad? Para revisión, y si hay tapón, bueno, pues se saca o se lava, etcétera, pero el paciente nunca debe de sacarse esa cera, porque es protectora, que se introduzca algún animal. Sí, el polvo, todo. Polvo, etcétera, bueno, al fin y al cabo es protección, ¿no? Sí, hay personas que se le han metido animalitos, no crean. Eso pasa también. Han encontrado. Y los médicos y la gente que te dice, si vas a hacer algo, limpiarte la oreja, limpiártela con una toalla, con el hisopo pero en la orilla y con el dedo meñique. Porque el dedo no entra, el dedo meñique no entra en el orificio. Entonces sí, puedes hacerlo. Hay que limpiarse, hay que cuidarse, pero también tener mucho cuidado en eso. Estamos platicando de este tema de la sensibilidad auditiva, de este departamento que es nuevo para mí, me imagino que nuevo para ustedes también, que tiene el Hospital Militar, que tiene el PAMIT. Pues efectivamente hay un estudio que nos determina oportunamente detectar pérdida auditiva en los niños recién nacidos. Y eso se le conoce como tamiz auditivo o emisiones otoacústicas. Ese estudio se debe de realizar por normativa a todos los recién nacidos, precisamente para detectar oportunamente pérdida. ¿Y se hace, doctora? Sí, se está haciendo también en el Hospital Militar. Se está haciendo ahí el tamizaje auditivo, y ese pues estudio nos va a decir si ese bebé tiene o sospechamos de un problema de audición, y es ahí cuando nosotros podemos abordarlo oportunamente para detectar la pérdida y poderlo rehabilitar de acuerdo a su problema, ¿no? Pero sí lo hay. Y también realizan esto, que se llama audiometría, ¿no? Que es parte es lo mismo. En los adultos, en el departamento donde usted está, en el Hospital Militar, ¿eso se realiza? Sí, también estamos haciendo el estudio de audiometría tonal, que es el estudio Gold Standard para detección de pérdida auditiva, tanto en adultos como en niños, en menores de edad. Es un estudio, no es nada doloroso, solamente el paciente se introduce en una cabina sonoamortiguada. ¿Por qué sonoamortiguada? Porque no puede haber interferencia externa de ruido. O sea, eso es lo importante. Todos los estudios auditivos deben de ser así. No debe haber interferencia de ruido. Entonces, el paciente se introduce en la cabina y se le pone unos audífonos. Y nosotros vamos pasándole diferentes estímulos, que son diferentes pitos, y volumen, a diferente intensidad, diferente volumen, correcto, para que el paciente nos conteste, ya sea presionando un botón o dándonos una señal de levantar la mano cuando escuche ese pito. Realmente es un estudio muy fácil, no es nada doloroso, y solamente tiene que poner mucha mente el paciente cada vez que escuche ese pito, ¿no? Hay personas que no escuchan, me imagino. Exactamente, o sea, ahí ya vamos a ir viendo cuánta capacidad tiene el paciente de poder escuchar ese pito, a qué frecuencia y a qué intensidad, y así poder determinar el nivel auditivo de ese paciente. De la persona. Ahora, pero en el contacto diario que tenemos, ahora tenemos muchos aparatos electrónicos, tenemos el teléfono celular, que todo el mundo sabe que tiene una rayita ahí cuando le pones el volumen, en el televisor también se ve la cantidad en números, cuánto va subiendo hasta 100, algunos hasta 60, 70,
¿cómo podemos en la casa, o alguien que nos esté escuchando en este momento, si está escuchando la radio, para saber que tiene un problema y que debe cuidarse, cómo sería detectar con esos aparatos que tiene a mano de uso diario? Realmente, bueno, no toda la gente tiene el acceso a tecnología, que eso también es la limitación, pero realmente el paciente tiene que tener conciencia de no subir en exceso el volumen, ya sea del televisor, del celular, de la música, de los parlantes. O sea, realmente ellos tienen que tener conciencia de cuidarse sus oídos a evitar exponerse a ruido muy intenso. Sí. O sea, yo creo que más que nada es concientización de la persona, ¿no? Sí cabe destacar que la adquisición de un equipo auditivo, un buen equipo auditivo, porque realmente tenemos que ver que el equipo debe de ser regulado sanitariamente, porque es un dispositivo médico. Así como, ejemplo, los marcapasos para el corazón los pone el electrofisiólogo, ejemplo, y los regula. Los equipos auditivos, hagan de cuenta que es como un marcapasos para su oído, porque frecuencialmente los estamos programando. Entonces, ustedes tienen que tener mucha precaución en quién les está vendiendo el equipo, quién se los está poniendo, porque al fin y al cabo estamos rehabilitando un órgano que es nuestro oído, ¿no? Sí, y sensible. Y sensible. Sí. Y si no está bien programado, si no está bien regulado, puede generar daño, más de lo que ya tiene el oído, un daño adicional de un mal equipo, mal programado, mal adaptado. Sí, es bueno que lo mencione porque ahora hay anuncios en la televisión de esos TV offer, esas tonterías que venden, que sale un viejito ahí viendo la televisión, que no oye a la mujer, que no oye a la otra, y lo compro, llame ya, y que no sé qué, pero no podés, y tampoco podés que te lo preste a alguien. Eso no es correcto porque debe regularse según la necesidad que tenga el paciente. Exactamente, Así es, ¿no? Exactamente. Esos amplificadores que venden abiertamente en la televisión está totalmente contraindicado en todo paciente con pérdida auditiva porque puede generarle daño. O sea, al fin y al cabo es como empeorar, es un parlante, es una bocina que solamente amplifica el sonido, se lo pasa en el oído enfermo y es como un trauma constante sin regulación del equipo, ¿no? Entonces sí, por eso sí tener mucha precaución en el uso de ese tipo de dispositivo. Tenemos que tener la conciencia de que es un dispositivo médico que se tiene que programar con el especialista, pues en este caso de la audición. No cualquiera puede darles un equipo y póngaselo y bye bye, ¿no? O sea, tenemos que estarle vigilando, ¿no? En el caso de lo que usted menciona ya es digital y es programado de acuerdo a la necesidad que tenga cada paciente. Exactamente. O sea, no le puede servir a otra persona. No le puede servir a otra persona. O sea, eso ya es programado específico al paciente. Sí. Y así debe de ser. Como el marcapaso que decía Como usted. el marcapaso, exactamente. Exacto. Que se regula de acuerdo al Y eso problema. Lo están haciendo ya en el Hospital Militar. Sí, exactamente. Ya empezamos en el servicio de audiología, en la unidad de audiología, en el servicio de audioprotesismo. Que es ya empezamos a dar equipo digital a los pacientes asegurados y bueno, también a los pacientes que tengan interés en atención privada, pues en adquirir este tipo de dispositivo. Lo pueden solicitar. Ajá. Ok, bueno, muchas gracias, doctora, por la participación. Yo creo que ha sido interesante. Hay temas que a veces no les ponemos atención y vamos resolviendo como podemos y eso no debe ser así. El tema del oído es vital, como la vista, como el resto de los órganos que tenemos y debemos cuidarlo. Doctora Daniela Camacho, audiología y otoneurología del Hospital Militar del PAME, que tiene este servicio con estas novedades tecnológicas que van acompañando para un mejor confort. Imagínense una viejita, una persona que ya haya perdido eso y que vuelve otra vez le cambia el nivel de la vida, ya disfruta más de su música, del ambiente, de sus hijos, de su familia y con una mejor calidad y no tener un aparato ahí que le va a causar otros dolores, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas gracias. Sí. Que lo vaya bien. Gracias, muy amable. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.